que lo de hoy era etimología, ¿no? ¿Qué es la etimología? Es una ciencia, una rama de la lingüística. Ahora, cuál es su campo de estudio? Es lo que vamos a ver a continuación. Dice ahí, la palabra etimología, sí, la palabra etimología proviene de las voces griegas étimos, étimos, que quiere decir verdadero, auténtico, y logos, que quiere decir estudio, tratado, ciencia, disciplina. Entonces, etimológicamente hablando, sí, etimológicamente hablando, etimología significaría estudio de lo verdadero, estudio de lo auténtico. Pero no es exactamente eso lo que no es exactamente lo que se va a estudiar aquí. Lo que sucede es que la etimología estudia el verdadero origen, la verdadera procedencia de las palabras, ¿comprendes? Entonces, la etimología se encarga de estudiar el verdadero origen, la verdadera procedencia de las palabras. Bien, definición. ¿Cómo se define a la etimología? Bueno, acá ¿no? Acá me dan tres definiciones distintas, tres definiciones, así que vamos a analizar cada una de ellas. Por un lado me dicen me dicen que la etimología es la parte de la lingüística que estudia el origen de la palabra. Así es. Por un lado me dicen que la etimología es aquella parte de la lingüística que estudia el origen de la palabra, ¿no? Básicamente estudia el origen, así es, el origen de las palabras, ¿no? El origen de las palabras. O sea, la rama de la lingüística que estudia el origen de las palabras. Otra definición de etimología me dice que la etimología es el estudio del origen de las palabras, la razón de su existencia y de su significación y de su forma, ¿no? Entonces, la etimología también puede ser la razón de su existencia, el estudio del origen de las palabras, el estudio ¿no? En este caso, saber cuál es la razón de su existencia, cómo se originaron y también de su significado y de su forma, ¿no? Bien. Y una definición mucho más completa diría que la etimología es una disciplina cuyo objeto de estudio es el verdadero o auténtico origen de las palabras y su evolución. Claro. También podríamos decir que la etimología es la disciplina cuyo objeto de estudio, cuyo campo de estudio es el verdadero o auténtico origen de las palabras y su evolución, como dice, atendiendo a sus circunstancias, tanto en su forma como en su significado, al ser introducidas a otro idioma. Bien. Pero resumiendo esta definición, podemos llegar a la conclusión que la etimología es aquella disciplina, aquella ciencia cuyo campo de estudio es el origen de las palabras, ¿no? Y su evolución a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, pasamos entonces ahora sí de la definición a señalar o a revisar otras nociones. Ya que estamos hablando de la palabra y la etimología se encarga de estudiar el origen de las palabras, sería importante mencionar lo siguiente. ¿De dónde proviene palabra? Dice, palabra, así es, palabra, sí, palabra proviene o palabra deriva de las voces hebreas, sí, palabra deriva, palabra deriva de las voces hebreas pala, vara. Pala quiere decir maravillosa y vara quiere decir creación. Entonces, etimológicamente hablando, profesor, sí, etimológicamente hablando,
¿sí? Etimológicamente hablando, ¿ya? Etimológicamente hablando, palabra quiere decir maravillosa creación, claro. Pero qué es exactamente la palabra? Bueno, vamos a definir a la palabra de la siguiente manera. Lo vamos a definir así. Vamos a decir que la palabra, ¿ya? Es un sonido o conjunto de sonidos o su representación por medio de letras que forman una unidad de significado. Así es. La palabra vendría a ser un sonido o un conjunto de sonidos que van a formar una unidad de significado. ¿Ok? Bien. También podemos decir que la palabra es una unidad léxica constituida por un sonido o conjunto de sonidos. Así es. La palabra también podría ser definida como una unidad léxica que está constituida por un sonido o por un conjunto de sonidos articulados, obviamente que tienen significado y también poseen una categoría gramatical. Bueno, eso sí se entiende porque en efecto la palabra está constituida por un sonido o conjunto de sonidos. Estos están articulados, están unidos, tienen un significado fijo y una categoría gramatical. ¿Ok? Bien. Ya que la etimología se encarga de estudiar el origen y procedencia de la palabra, como ya lo hemos visto, entonces vamos a analizar qué es exactamente lo que la etimología estudiará con mucho énfasis. A ver, aquí. En etimología se dice que una palabra puede proceder de una raíz y que puede conformar una familia. Así es. A esa familia se le denomina familia léxica. Sí, profesor, las palabras forman familias. Así es. Un momentito, espérate. Espérate. Explicándotelo con un ejemplo muy sencillo. A ver. ¿Ah? Ajá. Bien, ahora sí, comparto de nuevo. Mira, así como las personas pueden tener un origen, por así decirlo, un árbol genealógico, donde podemos encontrar, podemos rastrear la procedencia de un individuo, por ejemplo, ¿no? Por sus padres, por sus abuelos, por sus bisabuelos, como notas en esta imagen, ¿sí? Así como las personas tienen un árbol genealógico, por así decirlo, ¿ya? Así como existe un árbol genealógico, ¿ya? De la misma manera, las palabras también, ¿sí? De la misma manera, ¿ya? De la misma manera, las palabras también comparten algunas características. Sí, comparten algunas características
y pueden derivar de una misma raíz. Ahí está, claro, ¿no? Fíjate en el árbol genealógico, ¿no? Del tronco, ¿cuántas generaciones se han extendido? Ya, lo mismo sucede con las palabras. Nosotros estábamos diciendo que la etimología es la parte de la lingüística que estudia el origen de la palabra. Que la etimología estudia el origen de las palabras, la razón de su existencia y sobre todo su evolución. Bien. Entonces yo puedo entender que las palabras conforman familias léxicas. A pesar de ser unidades que están constituidas por un sonido o un conjunto de sonidos, estas pertenecen a una familia léxica. La familia léxica vendría a ser la agrupación de palabras que comparte el mismo lexema o raíz. Así es. Es una agrupación de palabras que comparte el mismo lexema, comparte la misma raíz, ¿ya? Y que por lo tanto, tienen cierta relación de significado. Es verdad. La familia léxica es una familia de palabras. Para formar una familia léxica, estas deben compartir la misma raíz. Y al compartir la misma raíz o lexema, entonces comparten cierta relación de significado. Por ejemplo, antropos es una raíz griega. Antropos es una raíz griega. ¿Qué significa hombre? ¿Cierto? Ya. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Antropos es una raíz griega que significa hombre. Entonces, tenemos antropología, estudio del hombre, claro, antropología, antropología, estudio del hombre, antropólogo, estudioso del hombre, antropónimo, antropónimo, nombre del hombre, antropocentrismo, el centro es el hombre, antropomorfo, con forma de hombre, antropogénesis, el origen del hombre, antropoide, con forma de hombre, antroposofía, sabiduría o conocimiento del hombre, antropofagia. La antropofagia es el canibalismo, ¿no? Entonces, la costumbre de alimentarse de carne humana, ¿no? Antropofagia. El antropófago, ¿no? Antropofagia. Alimentarse de hombres. Antropografía. Descripción del hombre. Antropografía, descripción del hombre. Antrópico. Antrópico. Lo que tiene que ver con el hombre. Filántropo. El que ama a los hombres. Misántropo. El que odia al hombre. Bien, entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 palabras que pertenecen a la misma familia léxica, a la familia de ántropos, ¿cierto? Entonces, esa es una familia léxica. Una agrupación de palabras que comparte la misma raíz o lexema, lo que está sombreado de rojo, que por lo tanto tiene cierta relación de significado. Pregunto, ¿hasta ahí todo claro? ¿Todo claro? ¿Escuchan? ¿Sí o no? Profesor, todo claro. Todo claro, perfecto. Entonces, seguimos. Dice, y ya que hablamos de familias léxicas y estamos mencionando que es una agrupación de palabras que comparten el mismo lexema, comparten la misma raíz y tienen cierta relación de significado, entonces sería importante mencionar esto. ¿Cuáles son los elementos formativos de la palabra? ¿O cuáles son aquellos elementos que conforman a la palabra? Aquí vamos a estudiar algunos. Por ejemplo, raíz o lexema. Claro, a ver qué pasó ahí.
raíz o lexema, morfemas o afijos. Y dentro de los morfemas vamos a hablar de los prefijos, vamos a hablar de los infijos y también de los sufijos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a mencionar los elementos formativos de la palabra. A ver. Elementos formativos, dice. Los elementos más importantes que conforman a la palabra y que se van a estudiar en etimología son los siguientes. Dice, en primer lugar, a ver, dice, raíz o lexema. ¿Qué es la raíz o el lexema? Es una letra o un conjunto de letras invariable que contiene la carga semántica. ¿Cómo que contiene la carga semántica? Es decir, contiene al significado. Y claro, constituye el elemento estructural más importante de la palabra. Es verdad, la raíz es el elemento más importante de la palabra, ¿ya? La raíz o lexema. Puede ser una letra o puede ser un conjunto de letras, ¿ya? Como dice, letra o conjunto de letras invariable, que contiene la carga semántica y constituye el elemento estructural más importante de la palabra. ¿Ok? Profesor, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Sí. Ejemplo, ahí está. Dice, ¿no? Lácteo, lactosa, lactante, lactancia, láctico, lactar, lactómetro, lactógeno, lactívoro. Ahí la cuestión es saber hasta dónde sería la raíz. Se supone que es la parte invariable, ¿no? La parte invariable que contiene la carga semántica. Entonces, si es la parte invariable que contiene la carga semántica, yo podría decir lo siguiente, ¿no? A ver, lácteo, lactosa, lactante, lactancia, láctico, lactar, lactómetro, lactógeno. A ver, ¿hasta dónde llegaría o hasta qué letra sería la raíz? A ver, yo pregunto, ¿hasta qué letra sería la raíz? Si estamos hablando que es la parte invariable, díganme, ¿hasta dónde sería la raíz? ¿Hasta qué letra? Hasta la letra T, ¿no? Claro, hasta la letra T. Así es. Hasta la letra T. Entonces, sí. Lácteo, producto derivado de la leche. Lactosa, el azúcar de la leche. Lactante, el que se alimenta de leche. Lactancia, costumbre de dar, de alimentar con leche. Láctico, propio de la leche. Lactar, beber leche. Lactómetro, un lactómetro sí puede ser un instrumento que mide la densidad de la leche, ¿no? El lactómetro. Permite observar el porcentaje de grasa, el porcentaje ¿no? de leche. Entonces, lactómetro. Lactómetro. Ok. Lactógeno. Aquella hormona que tiene la misión de generar leche. Y lactívoro, el ser que se alimenta exclusivamente de leche. Entonces ahí estamos hablando de la raíz o lexema, que es la parte invariable que contiene el significado, porque si bien es cierto, estas palabras pueden tener significados un tanto diferentes, porque no se refieren exactamente al mismo concepto, todas están asociadas con la leche, con la raíz lactem, que significa leche. Entonces, por eso estudiamos en etimología a la familia léxica. Lo primero que tenemos que distinguir es la raíz. Y esa raíz, en este caso, sería la raíz latina, porque viene de latín,
Laptem, ¿qué quiere decirle? Bien, pero no solo eso, también hay otros elementos que conforman a la raíz. Esos son los morfemas o afijos. A ver, morfemas o afijos. Dice, los morfemas puede ser una letra o letras que se van a agregar a la raíz de una palabra, sí, y van a modificar su significado. O sea, los morfemas o afijos son las letras, la letra o las letras que se agregan a la raíz de un término y van a modificar su significado. Solo que acá debemos mencionar algunas características en particular, ¿no? Por ejemplo, hay prefijos, como también hay sufijos o infijos. En todo caso, los morfemas o afijos son elementos complementarios, se agregan a la raíz, claro, porque la raíz por sí sola no significa nada. O sea, la raíz por sí sola no puede, no necesita de otro elemento para conformar una palabra. Entonces, ese elemento que complementa la raíz se llama morfema o afijo. Pero esos morfemas o afijos pueden ser prefijos, infijos o sufijos. A ver, hablemos de los prefijos. En primer lugar, dice que son aquellos que anteponen a la raíz, o sea, los prefijos siempre están al inicio. Claro, los prefijos siempre se ubican al inicio, al inicio. Sí, anteponen a la raíz. ¿Eso qué quiere decir? Se encuentran al inicio. Por ejemplo, a ver, bisexual, bi, doble. Unicelular, uni, uno. Multicolor, multi, varios. Pentacampeón, penta, 5. Subcampeón, debajo de. Sub es debajo de. Antiestético, anti, quiere decir contra, oposición. Prehistoria, ahí está. Los prefijos se anteponen a la raíz. Bien. Y los infijos, en cambio, son aquellos que van ubicados entre dos raíces. Sí, son aquellos que van ubicados entre dos raíces y obviamente sirven para unirlas en una palabra. Ya, claro. Los infijos harían que dos raíces se unan o también, como dice acá, se interponen entre la raíz y los sufijos. Sí, también se pueden interponer entre la raíz y los sufijos. ¿Cómo así? A ver, vamos a explicarlo. Vamos a explicar. A ver, vamos a explicarlo bien, ¿ok? Espérate. Dice, los infijos van a unir dos raíces. A ver, albiazul, albiazul y infijo. Blanquirrojo, blanquirrojo. Y, ya. Corretear, corretear. Ah, si se dan cuenta, son elementos intermedios, unen dos raíces o también se van a interponer entre la raíz y los sufijos. Ok. Entonces, ahí está. Ahí está. Creo que la noción está clara, ¿no? Mientras que los prefijos son aquellos que se anteponen a la raíz como bisexual, unicelular, multicolor, pentacampeón, subcampeón, ¿no? Antiestético, prehistoria, si tú quieres, ¿no? Subsuelo, ¿qué quiere decir subsuelo? Por debajo del suelo, ¿no? Subsuelo. En el caso de los sufijos, bueno, los sufijos van a posponer a la raíz, así es. Estos elementos van a posponer a la raíz. Van a estar ubicados después de la raíz. Van a posponer a la raíz. Ah, ya, o sea, tenemos, a ver, androide.
con forma de hombre, androide, oide quiere decir forma de. Quien mata a sus hijos comete un filicidio, sidio, sida, quiere decir dar muerte. Estudio del campo, agronomía. Agronomía quiere decir estudio, tratado o ley. Itis, inflamación del oído. Gastralgia, gastro, estómago, algia, dolor. Gastralgia, dolor de estómago. Arequipeño, eño, que proviene de Arequipa. El sufijo ismo, sí, es un sufijo. Ismo quiere decir doctrina de, cristianismo, marxismo, doctrina de Cristo, cristianismo. Listo. Entonces los sufijos, como dice, sirven para formar más palabras y sí, en efecto, posponen a las raíces. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la teoría que yo voy a colgar en el intranet. Bueno, voy a hacerles llegar a ustedes. La teoría que yo voy a hacerles llegar, por si acaso, para que ustedes puedan acceder a ella. Pero, de todas maneras, sí, de todas maneras, espérate un ratito. Ya. Pero, espérate. Si tú lo quieres por el chat del Zoom, te lo voy enviando previamente, ¿ya? Espérate. A ver. Ahí está. Ujú. Ya. Ahí no para todos. Ujú. Igual lo voy a colgar, ¿ya? No se preocupen por eso. Igual lo vamos a colgar. Pero igual, si ustedes lo quieren, mientras tanto, se los voy enviando. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces nos estamos encontrando la siguiente semana. Vamos a seguir trabajando. Cuídense mucho. Hoy tuve un percance con el transporte. No pude llegar a la hora, pero en todo caso veremos la forma de recuperar esta parte correspondiente. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos estamos viendo. Cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego. Listo.